A partir de ahora comienza Intercambio Inmobiliario Federal. En los siguientes 60 minutos compartiremos la experiencia de diferentes profesionales inmobiliarios de todo el país, quienes nos brindarán detalles de su actividad desde sus inicios y hasta la vorágine laboral que día a día transitan. Conduce el corredor inmobiliario Alberto Loyarte. Intercambio Inmobiliario Federal. Hoy tenemos acá para conversar un rato sobre el tema hipotecas bancarias, sistema UVA, al colega, amigo, periodista Alejandro Braña, que vamos a ir tratando de clarificar en la mejor de las formas cuáles son las cuestiones que se van presentando con los créditos hipotecarios otorgados por los bancos, con este sistema de ajuste UVA, y a partir de allí ir tratando de llevar un poquito más de claridad, porque todavía hay situaciones donde no hay precisiones ni siquiera en los propios bancos. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Buenas tardes. Gracias Alberto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre, por tenerme presente. No, al contrario. Yo decía, ¿cuáles son los temas principales? Yo lo tomaría en tres aspectos. El primero, las propiedades que son aptas a crédito. Después, las personas que están aptas a crédito. Y después, en todo caso, vemos el tema de los valores, las tasas de las zonas que se aplican ciertas tasas diferenciales y las actitudes que tienen algunos de los bancos. Si te parece, vamos en ese orden. Genial. Tratemos de considerar que siempre hay algunas particularidades referidas a la zona geográfica del país, a pesar de que nosotros estamos acá en Capital Federal, pero bueno, eso irá surgiendo. Cualquier cosa, alguno que le queden después dudas que puedan llegar a clarificarse a posteriori, la van dejando en los comentarios del programa y vamos tratando de resolver después a posteriori por otras vías. Igual, Alberto, los bancos están tratando de embromar a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿eh? ¿Por qué decir embromar? ¿Por qué decís embromar? Porque cada vez más cómodo, o sea, la suba. Hoy yo había calculado que en el último, desde que existen los créditos hipotecarios, las tasas, lo que hablábamos del último punto, habían aumentado 3 veces, pero leí que algunos bancos aumentaron 5 veces las tasas, con lo cual te está dando la... A ver, yo particularmente tuve claros casi siempre de que los bancos no están queriendo dar crédito. O sea, ¿por qué? Una sencillez, una cosa muy sencilla. Cualquier empresa, cualquier negocio, cualquiera que quiere vender un producto o un servicio, lo primero que hace, ¿qué es? Publicitarlo, ofrecerlo, que la gente se entere. No hay publicidades ya en más de un año de créditos hipotecarios, no hay publicidades de ningún banco. No, eso tiene una explicación, Ale. Yo, empezando al revés de lo que estábamos hablando... Ya sé, yo la explicación la entiendo, capaz que hasta la compartimos, pero digo... No, pero vale la pena mostrarlo para que los propios bancos no piensen que la gente es tonta, porque es lógico que hay un desencaje entre que yo estoy tomando depósitos a 30, 60, 90 días, ponele como mucho, y estoy prestando a 15, 20 años. Entonces, si bien hay una generación de dinero bancario a otro plazo, porque suponte yo presto la cantidad de plata que presto en una operación, $100.000. Esos $100.000 terminan yendo teóricamente, pero por un lado o por otro terminan nuevamente bancarizados. Al estar bancarizado nuevamente, de esa plata que bancaricé, una parte queda como encaje bancario en el banco. El resto se vuelve a prestar.
y esa plata que volvía a prestar vuelve a pasar lo mismo y así sucesivamente. Con lo cual existe una fórmula donde hay un montón de plata que sin existir, existe un mecanismo de generación de dinero de forma bancaria, porque va quedando siempre una parte en el Banco Central, pero mientras tanto va creciendo lo que se va. Pero acá hay una situación que el Banco Central empezó a manejarse con estos nuevos créditos, todo bárbaro, pero ¿qué ocurre? Estamos en otra época. En el 2017, si vos te acordás, en aquel momento los bancos, sobre todo aquellos que son sucursales de bancos del exterior, que todavía están discutiendo lo del cepo, tengámoslo en cuenta, esos bancos en Europa estaban prestando al 2,5% anual en dólares. Pero cuando trajeron acá para prestar por UVA y le prestaron la plata a sus sucursales de acá, ellos prestaban al 2%, pero acá la prestaban al 12%. No sé si vos te acordás la diferencia de tasa que había entre lo que era el préstamo a nivel internacional. Entonces, la generación de una diferencia económica era grande. Hoy, como todavía el riesgo país no bajó, no se terminó de resolver lo que se le debe a esos mismos bancos, por la misma cuestión del cierre del cepo, que todavía están negociando con los bancos extranjeros, que son deudas en parte de aquella época, de ahí para acá. No hay todavía un nivel de riesgo país como para que nos presten a valores razonables dinero del exterior. Si entrase dinero del exterior para aplicar a estas líneas, entonces esto iba a tener otra fluidez. Más allá... En aquel momento también había dinero del gobierno local, por así decirlo, que apostaba también a eso, que apoyaba, hasta que el día, allá por marzo del 2018 cerró el grifo y chao, se terminó. Se cayeron hasta las operaciones iniciadas, se cayeron todas, me acuerdo. Claro, pero el tema principal, creo yo, que hoy los bancos no lo promueven, por un problema de encaje. Yo no puedo recibir depósitos a 90 días y prestar a 15 años, lamentablemente. Y eso tiene un desbalance que yo calculo que va a durar mientras todo esto se vaya acomodando. Por ejemplo, hoy la tasa de riesgo país ya estaba en 650. Y para que nos empiecen a prestar a nivel internacional algo de dinero, va a tener que estar, como está en caso de Chile, Perú, que están en un 400 más o menos de riesgo país. Si eso se da en 2, 3, 4 meses, ahí va a ingresar dinero por préstamos de las casas matrices a los bancos de acá para asignar a estas líneas de crédito de más largo plazo. Entonces ellos toman a 15 años y prestan a 15 años. Por supuesto, alza la tasa. Sí. El problema me parece que los bancos salieron rápidamente a decir, bueno, ¿qué es lo más seguro? La hipoteca, fenómeno. Teníamos un cliente cautivo como era el Estado y ahora tenemos la posibilidad de meterlo en hipoteca, que es lo más seguro que podemos tener. Pero no tenemos para todo. Vamos dosificando. Y de además ahí... ellos después tienen el negocio de la securitización, que las venden. ¿Te acordás que vos contratás una hipoteca con determinado banco y después cuando terminás resulta que es otro, no te enteraste, pero es otro organismo que tenés que te cancela la hipoteca, otra empresa? Pero vos fijate que recién las normas que se refieren a la securitización, que las establece la Comisión Nacional de Valores, se hicieron hace un par de meses. Recién ahora regularizaron eso cuando la ley de las hipotecas, que son todas igualitas, porque están todas preparadas para eso, por eso son todas iguales, no hay diferencia. Un escribano no puede ser creativo poniendo una cláusula distinta. Entonces, eso salió recién hace unos meses atrás. Y recién ahora escuché que hay algunos fondos de inversión que están generando fideicomisos para
empezar a armar la securitización, porque tampoco hay un volumen como para que justifique, porque después en esos fondos comunes, ¿quiénes son los inversores? Y los inversores que se llaman institucionales, las compañías de seguro, los propios bancos, las grandes empresas. Entonces, o sea, todavía el proceso de regularización, digamos, como para poder tener un camino fluido de otorgamiento, no está. Por eso me parece que está tan dilatada la cuestión del otorgamiento. Vos fijate, vos tenés los números. Acá en Capital, las cantidades de hipotecas que se fueron dando aumentaron hasta un determinado punto, pero más o menos se mantienen. No Sí, ha... estamos festejando 1000 hipotecas por mes, que para una metrópoli como esta no es la nada misma. 1000 hipotecas por mes, no es nada. Lo que pasa es que veníamos de 70. Entonces, claro, de 70 amigos, sí, se multiplicó por 20, por 15, por lo que... Claro, veníamos de menos 10, como en el Chinchón, ¿no es cierto? Veníamos de mucho menos. Claro, 1000 hipotecas son 3 cumpleaños de 15 más o menos, no mucho más que eso. Claro. Entonces, bueno, entonces yo creo que va a ir fluyendo en la medida que logremos que el país vaya tomando valores, y dentro del paquete de medidas de la macro que está tomando el gobierno, va orientado a eso. Fíjate que si se da la baja de la inflación, se mantiene, y en las elecciones los números son más o menos positivos, favorables para el gobierno, y qué sé yo, probablemente lleguemos a fin de año con riesgo país que andará en los 400. Y ahí los muchachos del exterior van a decir, bueno, Argentina puede empezar a recibir fondos, y ¿quiénes son los primeros que van a tomarlos? Las sucursales de los bancos del exterior, que es la más fácil, prestarle a la sucursal, porque ya tiene la clientela, ya tenés donde canalizarlo, ya tenés hasta la gente esperando para tomarlo. No, seguro, además, justamente te iba a decir eso, está claro, quedó claro y evidente que demanda hay y de sobra en cuanto al tema de tomadores de crédito. Después, lógicamente, está la calificación, lo que vamos a hablar ahora, de acuerdo al perfil de cada familia, los ingresos, la antigüedad laboral, que ese famoso verazo, conducta anterior que tenga, sea lo más prolijita posible y esas cosas, pero demanda y de sobra. Estamos hablando de millones y millones de personas Y incluso hay situaciones que yo estuve analizando, y te mandé hace un par de días un artículo sobre el tema de los chinos. Vos no te olvides que fueron hace poquito del CEDU, de la Cámara de Desarrolladores, a China. Sí. Y yo encontré el otro día un comentario en YouTube sobre el tema de los problemas que tienen a nivel de la bomba inmobiliaria en China, Evergreen y esas grandes compañías que ellos tienen, que te hacen edificios en 4 días, y que tienen toda esa estructura, porque ellos financian, construyen, producen el cemento, te mandan el hierro, te hacen todo, que en Perú, ahí hablaba un colega peruano, donde estaba planteando su preocupación si la explosión y la caída de la demanda en China no los impulse a cruzar el océano y a meterse en otros mercados, incluso el nuestro, que hay demanda de vivienda. No nos olvidemos, nosotros con estos créditos no vamos a resolver la falta de vivienda. No nos olvidemos que tenemos como déficit habitacional más de 3.500.000 unidades como déficit, y no hablemos todavía lo que queda, que hay que refaccionar, reacondicionar, actualizar, de toda la infraestructura que falta, cloacas, esto y el otro, que es masa de dinero insostenible. O sea, tampoco es casual que los muchachos de Tabacman y compañía vayan a China casualmente, y China justamente esté en un momento de conflicto con Estados Unidos, y empiecen a aparecer inversores de ese lado que
va a ser otro jugador más dentro del paquete de quienes hoy están trabajando, ¿no? Lo que pasa es que la gran obra está parada. El sector nuestro, claro, el sector nuestro, a pesar de que se reactivó lógicamente por lo mal que veníamos y todo eso desde el año pasado ya, la parte de construcción la está pasando muy mal, a diferencia, viste que hay, como toda la economía, hay sectores que se van recuperando y otros que no arrancan. Bueno, dentro de nuestro sector, una cosa es la parte inmobiliaria que se reactivó y otra cosa completamente distinta. Sin ir más lejos, el 2024 fue de los peores años en cuanto a caída de la construcción acá en Argentina, comparado casi los mismos niveles de caída que en el 2002, fue la crisis del 2001 y todo eso. Entonces, claro. Hoy es un tema porque, claro, los números del costo de construcción, más los impuestos, más honorarios, más gastos, más la incidencia de la tierra, te vas a un costo por metro cuadrado de que no bajás de 2.200, 2.300 dólares con todo el paquete. No. Es que justamente una de las cosas es que ellos dicen que están trabajando a pérdida. Entonces, ¿qué es lo que están trabajando a pérdida? Por más que, digamos, el desenganche acá se produce con que ellos utilizaron para la construcción, el desarrollo de ciertas obras, $1 que por ahí estimaban que iba a ser a 2.000, que le prometieron a sus inversores que le iban a dar en 3 años una renta del 30% en dólares, y resulta que ahora esa renta del 30% en dólares, por ahí se le reduce al 8, al 7%, que se les hace difícil porque a ellos se les corta la cadena esta financiera de que siempre tienen una obra empezando, otra obra en curso y otra obra terminando. Y si no venden, entonces eso fue lo que hizo que cayeran los valores de las unidades usadas, porque tuvieron que vender propiedades nuevas a menor valor de lo que estaba previsto, y bueno, se les cayó el precio porque tuvieron que dar descuentos para mantener su liquidez las obras que estaban en funcionamiento, porque si no, no podían cumplir. Entonces, bueno, también eso complicó todo ese aspecto, ¿no? Que te encontrás con que la propiedad terminada a estrenar está más económica por valor de metro cuadrado que la propiedad de pozo. Un disparate que no ocurrió nunca. Que los riesgos que vos tenés cuando te metés en una inversión de pozo no tienen comparación con algo que ya te lo entregan para hacer lo que vos quieras. Claro, pero nosotros tuvimos, por suerte, creo, una caída del valor del dólar con una economía en ese segmento prácticamente totalmente dolarizada, impresionante, y bueno, ellos venían con un empuje de dólar por ahí a 2.000 y ahora está en 1.100 y se les cambian las ecuaciones. Esa es la historia, ¿no es cierto? Sí, en julio, Alberto, en julio del año pasado el dólar estaba un poquito arriba de 1.500. Hoy estamos hablando de 1.100 y moneda. No llega a 1.200, así que bueno. Eso. Y encima, sin una perspectiva inmediata de decir va a dispararse. Entonces, toda esta colanza de cuestiones hace que haya inconvenientes en diferentes sectores, ¿no? También eso refleja en la producción. No nos olvidemos que el tema de la construcción afecta a montones de gremios, de actividades de todo tipo, que también el hecho de la apertura de la importación va a generar una competencia que todavía acá tampoco están acostumbrados a bajar los márgenes acordes a los valores. O sea, todavía tenemos un país en una situación de desorganización, digamos, porque se nos están colocando los casilleros recién a tiro de poder empezar a acomodar las ideas, ¿no es cierto? Me parece que ahí es donde está el tema. Pero no quiere decir que no sea una buena medida poder aquel segmento que sabemos que es una franja acotada de la población que tiene ingresos más o menos estables, de unas determinadas características, grupo familiar y qué sé yo, pueden tener ya sea
en la modificación de cambiar de una propiedad más chica a una más grande, o de un departamento a una casa, o de acceder a una primera vivienda cuando es una parejita, oye, en ciertas condiciones que hasta hace nada, hace un año y medio, no existían. La verdad Seguro, que no existían desde abril del 18, así que imagínate, acá se abre, como dice Suchovich, que a veces el economista, cuando se abre una ventana con los créditos hay que tratar de subirse porque no se sabe cuándo vuelven a aparecer o cuándo dejan de estar presentes en el mercado, porque no es verdad. Son ventanas. En aquel momento de los créditos UBA de Macri fueron 9 meses, yo me acuerdo, de mitad, porque te acordás que cuando habían salido también un montón de gente no calificaba por los ingresos que pedían y no se movía, la verdad que no, desde mitad del 2016 hasta mitad del 2017 no había prácticamente operaciones por más que ofrecían los créditos. Cuando fue el auge, fue el segundo semestre del 2017 hasta que se cortó. Así que bueno, hoy nos encuentra acá nuevamente hablando de esto. Bueno, por suerte, porque de alguna manera, estamos retomando una senda saludable en cuanto a una normalidad de país. Que un país tenga crédito es sano, es razonable, es lógico, y si es a un plazo largo, digamos, como para poder usarlo para la vivienda, vos calculás que nosotros compramos un par de zapatillas a crédito y una vivienda en efectivo. Sí, seguro, pero además cuando te comparan con los países, no hablemos de Europa, los países de la zona, con la recuperación y todo que hemos tenido, te dicen que el dato da 0,3, 0,4 del PBI, el crédito hipotecario. En otros países no baja del 30, 40, 50, 80, en algún lado 70. Se puede decir, pucha, estamos pero a años luz. No tenemos forma de comparar. Bueno, vamos a algunos temas para dejarle a los colegas que nos escuchan algunas precisiones. ¿Cuándo podemos considerar que una propiedad es apto crédito? Tomemos casas por un lado y propiedad horizontal por otro, porque tenemos diferencias. Distinta documentación, sí. Claro, diferentes condiciones. Pero básicamente, la generalidad de los bancos, ¿cuáles son la documentación que requieren en ambos casos para poder saber que tenemos que tener la carpetita preparada con todo eso para que esa propiedad sea considerada apto? Lo que es propiedad horizontal, no todos, ojo, yo me encontré con algún banco que no, pero lo típico que pedían siempre, lógicamente, la escritura, el título de propiedad, el reglamento de copropiedad del edificio, y después el plano de subdivisión. Las tres cosas básicamente. Pero, sí, que es plano de subdivisión y mensura, le llaman, si no me equivoco, el nombre que tiene en el caso de los edificios. Eso es lo que es propiedad horizontal. Después lo que veníamos hablando antes de, lógicamente, si hay una sucesión, ese tipo de cosas, la declaratoria de heredero, algunos te la toman. Hay bancos que aceptan hacer por tracto abreviado. Está claro. Otros que no. Otros que no, que piden la inscripción del sucesorio y después hacer la operación. Pero eso también me parece que se está un poco empezando a limar las diferencias entre los bancos, porque están aceptando que, aparte porque si la escritura la hace el escribano del mismo banco que hace la hipoteca, me parece ridículo que no te permitan hacerlo por tracto abreviado, sinceramente. Sí, lo que sí está bien que de repente te filtren cuando de repente, viste que hay abogados que a veces trabajan bastante desprolijo y no te hacen lo que es lo que yo le llamo la denuncia del bien, vamos a decir, pagar la tasa de justicia, todo ese tipo de cosas, lo dejan también para el final. Y eso lleva su tiempo. El trámite. Claro, eso lleva su tiempo también. Entonces eso sí lo pueden adelantar. Para tener la orden de inscripción en mano, cosa de que cuando aparezca la situación de que aparezca un comprador y haya que hacer la operación, esa parte esté terminada, porque si no, si te agarra ese trámite, y ni hablar si te llega a agarrar alguna de las ferias judiciales que tenemos durante el año, ¿no? La de enero o la de julio. Claro. Ahí está el problema, tenés que poner días hábiles judiciales en los plazos porque no
no te dan los tiempos. Claro, claro, eso hay que tenerlo en cuenta en las reservas, días hábiles judiciales. Sí, y bueno, y ahora hay que tener en cuenta en las reservas también el tema de cuando estás vendiendo una propiedad en lote propio, casa, galpón, la mensura, el estado parcelario no está demorando menos de 60 días, es raro. Claro, claro, bueno. O sea, nos llevaron a escrituras que demorábamos 15 o 20 días en firmarlas, nos llevaron a 3 o 4 meses, con toda esta pavada. Claro, pero digamos, a lo que se considera normal para propiedad horizontal, repitamos, la escritura, en este caso necesitamos el plano, si es una casa, o un galpón, un local o lo que sea. Y además tenemos que tener el catastro parcelario en capital, que esto no existía, esto es de hace 2 años esta parte. 2 años, sí, 2 años. Claro. En Provincia de Buenos Aires ya se añade este catastro parcelario, incluso en Provincia de Buenos Aires es para propiedad horizontal, creo que hasta 3er piso de altura, porque, bueno, prevén que puede haber modificaciones y todo lo demás. Es algo que sea último piso con balcón terraza, hay alguna excepción que capaz que tenés que hacerlo igual por ese tipo de cosas. Sí, sí. Sí, en Provincia de Buenos Aires, salvo lo que esté del 4º piso para arriba, una cosa así, no se escapan del catastro parcelario. No conozco bien caso por caso cada provincia. Pero bueno, básicamente tenemos que tener esa documentación de lo que es el inmueble. Pero a eso le tengo que agregar la documentación de los propietarios de ese inmueble. O sea, si está casado, tiene que estar la otra parte, la mujer o el marido, para firmar la escritura. La documentación respectiva. No tienen que estar inhibidos, tiene que haber, por lo menos ahí el corredor actuante tiene que ser prolijo y pedir un dominio y una inhibición de cada uno para estar seguro de que no tiene un obstáculo desde ese punto de vista. No nos olvidemos que algunos bancos te piden, porque me pasó con clientes, te piden un informe, le hacen pedir a la gente un informe de titularidad para demostrar que es primera vivienda la que van a sacar, y le hacen pedir un informe de titularidad tanto en Capital Federal como en La Plata, como en Provincia de Buenos Aires. El Banco Nación lo hace. Pero si bueno, no sé si todo, algunos de los bancos te permiten para segunda vivienda. Sí, yo sé, pero cuando vos declarás y armás la carpeta como que es para primera vivienda, tenés que demostrarle al banco que no sos titular ni siquiera de una décima parte de una cochera, ¿viste cómo es? Claro. Apareces en cualquier cosa y ya está, listo, se terminó. Claro, eso te bocha la posibilidad de considerar primera vivienda. Te digo porque me pasó con algunos clientes que me han solicitado que le pida los informes y era para eso, para presentar en la carpeta porque tenían que presentarlo en el banco donde estaban tramitando el crédito. Independientemente de que después lo vuelva a pedir el escribano para la escritura, ese mismo eso desde ya. Nosotros sabemos que acá en Capital Federal el impuesto de sello también, cuando es una segunda vivienda, también la pide el escribano porque tenés un recargo del impuesto del 2,5 que se dividía el 1,25 por cada parte, a pesar de que ahora aumentó el valor del mínimo de valor inmobiliario de referencia, sí. No, eso por un lado. Multiplicaron por 5. El impuesto de sellos, creo que ahora el mínimo es $236.000, aprox. Lo actualizaron bastante, sí. Claro, entonces, pero de todas maneras, bueno, era un recargo, por si vos tenías una segunda vivienda y pasaba el mismo caso que vos decís. Además el crédito te cambia porque el banco te cobra, si es segunda vivienda, te cobra IVA sobre los intereses, cosa que no pagas en primera vivienda. Y podés pagar, según el banco, también una tasa diferente. Incluso la tasa debe ser distinta, claro, exacto, tal cual. Sí. Claro, yo no sé, por ejemplo, el Banco Ciudad, si te toma el diferencial de la tasa que hace para la zona sur de la ciudad, que es casi la mitad de la del resto, porque la tasa que aplica es mucho más baja. 3,5. Claro, sí, pero del resto de la ciudad es como el 7. Sí, por eso, claro. Entonces, no sé si te lo considera
la diferencia de tasa por ubicación cuando vos estás con una situación así de que te lo consideran segunda vivienda. Y por ahí resulta que es como vos decís, tenés la 10ª parte de una cochera del sucesorio de tu abuelo. Bueno, quedaste engrampado ahí para toda la vida, o lo vendés o te lo sacás encima de alguna manera, o quedaste sin esa condición. O sea, cuestiones de la propiedad que son inherentes a la posibilidad que sea apto crédito. También hay que tener en cuenta dentro de lo de apto crédito, no sé vos qué te ha pasado, el tema con las propiedades que te las declaran como ya obsoletas, por decir de alguna manera. Algunos PH, algunas propiedades muy antiguas, que el tasador del banco dice, no, esto ya para crédito no va, ya está para demoler. Es como cuando tenés un choque con el auto y vos querés que te den destrucción total. Es así, a ver, yo en general en esos casos me manejo por la lógica mía casi. Si un comprador me viene con un crédito que él va a necesitar el 80% de la propiedad y la propiedad no está habitable, no es apta para crédito, no le va a servir, le estoy haciendo perder el tiempo, porque el banco parte de la base de que el tipo o le paga el crédito o paga los arreglos de la propiedad para vivir, las dos cosas no lo va a poder hacer. Entonces lo que vos decís lo toma como un crédito, como un riesgo demasiado elevado el banco y lo va a descartar. Con lo cual se lo trato de informar yo particularmente se lo trato de informar y que lo descarte, que busque algo o más económico y en mejores condiciones, porque si no está habitable directamente no lo toma, claro, no lo toma en cuenta. No, por eso, pero son aspectos que al considerar el apto crédito tengo que tenerlo en cuenta. ¿Seguro? Porque realmente eso habrá que venderlo, sí, bárbaro, pero como con crédito no lo vas a poder vender. Sí, o con un crédito privado del 30-40%, porque a nivel papeles, documentación puede serlo, pero a nivel de la lógica de los bancos no sirve, lo descartan. No, claro, si tenés un PH con los techos que se cayeron porque son de bovedilla, olvídate, eso para ellos no cuenta. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos porque el estado de la propiedad también hace, porque va a venir el tasador del banco. No es que nos vamos a quedar con nuestra... No, te mandan, a mí me pasó, Alberto, me pasó con el Banco Ciudad una vez, que además del tasador mandan una inspección a la propiedad del propio banco, independientemente del tasador, que es un tema de valor, por así decirlo. Mira. Y la inspección hizo poner, ¿viste cuando se te rompe el flotante y no funciona? Bueno, le obligaron al dueño a poner un flotante nuevo y poner todo en condiciones, funcionando el inodoro, que tuviera el agua correctamente, y no había artefacto de cocina, y le obligaron a poner una cocina. Mirá. Banco Ciudad. Mirá, me llama la atención, la verdad que... Eso lo comé porque eso es lo que te digo, ellos le llaman estar habitable a que el tipo el día siguiente se pueda mudar. Pueda vivir ahí el día siguiente. Con servicios, ojo, y que tenga los servicios conectados, todo también, ¿eh? ¿Se fijan en eso también? Claro. Eso que entonces, el habitable es que el tipo se mude el día siguiente, se va con la llave y se va con el camión de mudanza a la propiedad. Claro, está bien. Después que desde adentro lo refaccione, lo mejore, lo pinte, lo que quiera, pero que se pueda meter a vivir. Eso es lo básico. Correcto, o sea que el apto crédito tiene todas estas aristas. No es solamente los papeles, ni solamente... No, tienes que tener en cuenta todos estos aspectos porque es lo que te está planteando como criterio de lógica, porque además el banco lo tasa y te establece esas reglas, porque si vos no pagás, te ejecuta la hipoteca y después tiene que recuperar la plata que te dio. Y si vos la propiedad no tiene el valor de la plata que te dio, no lo vas a recuperar nunca. Con lo cual, ellos para perder plata no se meten en los negocios, obviamente. Imagínate, por ejemplo, no sé, el Bancor, que financiaba el 100%, sería recontra meticuloso con todas estas cosas, no puede financiar cualquier cosa, porque ni siquiera tiene ese diferencial del 20 o 30% de anticipo que puso el tomador del crédito. Claro. Así que bueno, sí, son cosas que uno va en la práctica, lo va viendo y después lo
lo comentamos justamente para que no pierda tiempo otro, porque es así, capaz que vos te embarcaste y te pasaron 2 meses, andás a ver cuánto tiempo y resulta que te encontrás con esa pavada. No, acá tiene que Y haber... aparte te quedaste mal con el propietario que está vendiendo, porque le hiciste perder 2 veces hasta que el banco se lo rebotó. Entonces tenés que salir a la venta 2 veces después y el tipo te dice, pero flaco, me hiciste perder 2 veces. Sí, además en Argentina, ahora no estaría pasando, pero que se te dispara el dólar para arriba y que se te cambian los números de la operación, se te cae la operación por esa dilación que hay en los tiempos, esa demora, ¿no? Pero no importa la situación o no, pero ese que está vendiendo, por ahí a su vez, como sabe que eso ya está encaminado, está haciendo otra operación por otro lado, y entonces se te cayó el encadenamiento de operaciones. O sea, no tenés forma de resolverlo, porque lastimosamente el banco no te lo acepta. Entonces, ojo con tomar ese tipo de situaciones, porque obviamente el apto crédito implica varias cosas que hacen a que la propiedad esté habitable, que tenga ciertas condiciones, etcétera, etcétera, y la parte documental, por supuesto, tanto de los propietarios que venden y de la propia de la propia propiedad en sí físicamente, ¿no es cierto? Y después lo que hablamos siempre, que es algo típico que nos pasa toda la vida, los famosos PH, que le han agregado construcciones, a veces plantas enteras, y resulta que no condice la escritura con el reglamento, con el plano, con nada. Chau, listo, eso no camina, no es apto crédito. No, ahí se complica totalmente. Por ahí te admiten, si vos decís te eché medio metro un lavadero, pero no mucho más que eso. Depende del banco. A mí por alguna habitación de 3x3 me ha pasado que lo rebotaron directamente, por alguna habitación chiquita, ni hablar de algo más importante, ¿no? Sí. Se aceptan, por ejemplo, porque me ha pasado entre pisos. Cuando dentro de la misma estructura, claro, sí, eso sí. Dentro de la misma estructura te lo aceptan, te lo admiten, ahí sí no hay. Pero bueno, no agrega metros cuadrados ni tenés que hacer ninguna modificación de reglamento. No, claro, pero bueno, no es la construcción original, obviamente. Entonces, bueno, a nivel valores... En propiedad horizontal, porque yo siempre discutía a veces con los bancos, le digo, bueno, pero porque capaz que lo que necesitaba el comprador de financiación igual no era el 80%, capaz que necesitaba el 45, el 50 o el 60. Entonces digo, ¿tenés margen para más? Me dice, no, acá lo que pasa es que el banco parte de la base de que esa construcción, como está agregada y no está incorporada en ningún lado, ni en reglamento, ni en plano, ni nada, el día de mañana, verdad, puede pasar, aparece un vecino que tiene dificultad con eso y se lo hace tirar abajo, y tenés todo un problema con tu propiedad que vos tenés hipotecada, tenés una carta de documento, mandamiento, un juicio, lo que sea, objeto con un inmueble que vos tenés una hipoteca, en garantía. Entonces, se quiere evitar eso. Eso es así. No aparte porque mucha gente dice, no, hacemos una asamblea en el PH, lo resolvemos, somos 4. No, la asamblea no lo resuelve, tenés que hacer todo el plano, la mensura nueva, tenés que tener el acta todo nuevo y hacer un reglamento nuevo, entonces ahí sí queda regularizado. Y ni hablar... Aunque sean 2 nada más. Aunque sean 2. Si se te fue de FOS y de FOT, que ese es el otro tema. Me pasó. Muchas veces hacen agregados y el FOS y el FOT... No existe más, pero bueno, antes había que hacer un cálculo, eso me pasó en una propiedad, que los 3 departamentos que había, los 3 agregaron plantas enteras arriba, con lo cual se pasaron de mambo, claro, ¿quién tiraba abajo? Y la municipalidad los intimó, el gobierno de la ciudad los intimó a todos, ¿eh? Sí, claro, lógico. Bueno, tomando el aspecto ahora de las personas que van a pedir, en términos generales, ¿cuál es las modalidades que los bancos plantean? En primer punto, por supuesto, que no sean deudores morosos, que no estén en el veraz, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son las relaciones entre la cuota prevista y el cálculo de ingreso y qué grupo familiar permiten incorporar dentro de lo que tienen en cuenta
Yo creo que lo primero fundamental a tener en cuenta es el tema de la edad al terminar de pagar el crédito. Hacer esa cuenta, para sacar a la gente que no va a tener en cuenta el banco. O sea, una persona que cuando termina de pagar el crédito, porque va a sacar un crédito a 20 años, va a tener 75 años, no puede sacar un crédito a 20 años. Tiene que sacar a 10 o no lo puede sacar. Hasta la edad jubilatoria. Claro, exacto, te toman hasta la edad jubilatoria. O sea, una persona que tiene hoy 50 años no puede sacar un crédito a 30 años, ni siquiera 20. Tiene que sacar a menos. Pues, bien. Tienes una buena aclaración. Creo que lo fundamental, lo primero me parece que es. ¿Por qué? Porque al achicarte el plazo, te va a agrandar la cuota, porque tenés menos tiempo para devolver. Con lo cual tenés que demostrar más ingresos. Entonces, es todo un tema el tema de la edad. La gente piensa, tengo 40. Pará, ojo que tenés 40 y ya estás ahí, ¿eh? Bueno, con el tema de los créditos de 20 años. No, está claro, porque además, no importa, y yo soy autónomo, yo voy a seguir trabajando toda mi vida. No importa. No es así. Cortan a la edad jubilatoria. Claro, o sea que tenés que tener al momento de la finalización del crédito que estás pidiendo, la edad de jubilación. Buenísima aclaración. Si no tenés que achicar el plazo y hacer todos los números de vuelta, replantear todo el número del crédito, a ver si lo podés sacar. Claro, está perfecto. O sea, necesitamos contar con ese aspecto para tener en cuenta. Ahora, suponiendo que encuadro dentro de la edad jubilatoria, etcétera, me dicen que cada tantos miles de pesos que me dan, pongamos miles de dólares que me dan, la cuota es de tanto. Esa cuota, ¿cuánto tiene que ser de los ingresos netos demostrables? La regla es el 25, aunque algunos se dice que se estiran, capaz que hasta el 30 también. Ahí, en esa banda. La mayoría en el 25%, máximo el 30%. O sea, yo tengo que considerar el sueldo neto de bolsillo sin considerar que tarjeteé y me fui a Río de Janeiro y todavía tengo 200 cuotas de 200 dólares pendientes. Eso me lo descuentan. Lo descuentan, es como un giro en descubierto que tenés. Exacto, así que bueno, yo tengo que saber lo que me queda neto y de lo que me queda neto, el 25% más o menos, digamos, con una buena carpeta, que no tengo atrasos, que no debo nada, etcétera, etcétera, ahí sería viable. Y ahí que entra en lo que sería el grupo familiar. Esposa, pareja, hermanos, padres. Eso lo fueron agrandando, porque si no, no calificaba a nadie, esa es la verdad, ¿no? Ajá, o sea, puede ser padres, ahí sí, aunque la edad de los padres sí, ahí ya no, porque no es como antes. Yo me acuerdo que hace muchos años a veces te obligaban a poner a esa persona como titular también en la escritura. Ahora no. Claro, ahora en este caso actúa como un garante, digamos. Un codeudor, exacto, como si fuera en un seguro de caución, ponele, de estos de alquileres, bueno, algo parecido, esa misma figura. Ajá. Antes no, Entonces, antes te obligaban a poner a todos en la escritura, era un tema ese. Claro, sí, yo en el caso de, a pesar de los seguros de caución, a pesar de que en el seguro de caución figura, yo los pongo a todos como locatarios, porque me simplifica al momento de la ejecución. Si no, otra cosa es una escritura, son cosas distintas. Claro, entonces los bancos tontos no son, claro, ¿qué te parece? Desde ya. O sea que podemos llegar a armar algo con padres, hermanos, novia, amante, hijos, para llegar a ese 2,5 millones prácticamente, Alberto, es un montón de dinero que tenés. No, está claro. Pero el tema es que es la relación de la cuota respecto del ingreso limpio, neto, libre de crédito, plata en mano, digamos, que percibe el grupo familiar todos los meses, es el 25% de eso. Exacto. Por lo menos al momento del otorgamiento del crédito. Después, cuando uno arranca, claro. Después tomo otro crédito por otra cosa y bueno, es otra. Pero esa es la condición básicamente general de todos los bancos.
Pues Por una supuesto, no antigüedad, tengo que el tema de una antigüedad de por lo menos un año en el trabajo, eso también te piden. Un año en relación de dependencia y un poco más si sos tributista, autónomo, lo que sea, ¿no? Ajá, ajá. Bien. ¿Y qué otro tema nos quedaría por el lado de las personas? Bueno, por supuesto que no esté inhibido, Sí, por lógicamente, supuesto sí, que sí, no sí. tenga otra propiedad a su nombre, si es la primer propiedad, ¿qué nos va quedando? No, básicamente eso, que no aparezca en los famosos informes comerciales, como se le llama, o personales que se piden. Claro, exacto. No, Que informan todos esos. los últimos 2, 3 años de comportamiento crediticio de la persona y todo ese tipo de cosas. No tenga ninguna cuestión. O sea, Aunque la haya que cancelado, por lo menos- incluso a veces, hay bancos que son más abiertos a escuchar a ver cuál fue el motivo que le pasó, pero hay otros que apareces y se terminó, listo. No, ya está. Llegamos hasta acá y Claro, corto mano, corto fierro, seguro. no te dejan seguir avanzando. Lamentablemente, bueno, hay casos de gente incluso que no fue un tema voluntario dejar de pagar, fue un tema de que se encontró en la situación como pasó en bueno, hubo Academia. eso, hay 2 hitos que son la pandemia y la época del 2001, que también fue un desastre en ese momento, hubo mucha gente Claro. que se quedó sin laburo y eso, y son 2 cosas que quedaron en el historial de mucha gente, de primera, porque pero bueno, nada, el tipo tenía una cosa normal, estable de un montón de años y de golpe se encontró en el medio de la nada. Encontró que estaba Bien, en el medio del océano sin remo. claro, tal cual, y con una oleada de 3 metros de alto. Así que con eso, desde el lado del que va a solicitar, en general, lo más conveniente en la mayoría de los casos es entrar a las páginas web, hacer los cálculos, los números y todo lo demás previo a ir a hacer ninguna gestión personal, porque realmente hoy todos los cálculos y los números los tenés en la computadora, ¿no? Y además personalmente la verdad no te dan bolilla tampoco, los bancos no estaban preparados y tampoco se prepararon en todo este tiempo para atender a nadie en cuanto a forma personal. Es máquina, es raro, vos querés hablar con alguien de carne y hueso, como se queja Armando Pepe, nuestro común amigo, y no querés saber cuánto te van a cobrar de escritura, es un montón de plata y no tenés con quién hablar. No, bueno, ese tipo de cosas son para tener en cuenta, porque esas hay que averiguarlas por separado, porque vos calculás que tenés los honorarios de la inmobiliaria, ya sea de un lado o del otro, pero los costos de escrituración y los costos de hipoteca, que son 2 operaciones diferentes, tenés que averiguarlos también, porque cada provincia, cada lugar tiene sus aranceles que son diferentes. Por ahí una cosa que es chica, bueno, me pasó el otro día, averigüé por una escritura para una cochera de $10.000 y me costaba hacer la escritura lo mismo que un departamento de $30.000 de 2 ambientes. Y bueno, a mí no me pasó en lo personal, pero el otro día hablando con mi escribano me decía que le pasó en muchas operaciones este año, más que nada en cocheras o propiedades de muy bajo valor, que el valor inmobiliario de referencia es más alto que el valor real de que se está haciendo la operación. Lo cual tienen que entrar en ese famoso trámite de presentar tasaciones y un montón de cosas para que algún día les den bolilla. Eso por un lado. Pero además de eso, vos ten en cuenta que los colegios escribanos, para el cálculo de sus valores, digamos, te dicen, el certificado de idoneidad, el 0,05% con un mínimo de 100.000 pesos. Pero por ahí esos 100.000 pesos sobre el valor tiene una significación que no es lo mismo. Claro, sí. Entonces, esos mínimos son los que con una propiedad chica o con una cosa chica te sale una fortuna. Porque realmente si vos me contás que sobre una cochera de $10.000 me estaban cobrando $1.500 de escritura, es una locura, el 15%. 15% de valor, claro. Sí. Realmente no tiene mucha lógica. Pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque eso hay que considerarlo, que eso no va a estar incluido dentro del valor de la hipoteca. Eso está por fuera y es dinero que además de
la parte que cada uno tiene que aportar de ese 30% de la operación que tiene que poner al momento de la escritura, tiene que pagar también los honorarios de escribanía, que son en pesos, no hace falta darle dólares, y los honorarios de la inmobiliaria. O sea que todo esa es la cuenta que compone, digamos, toda la operación en su conjunto. Suerte desapareció ahora con el levantamiento del cepo el gasto que también era importante de la compra de dólar MEP, de los bonos, la conversión de de la plata del crédito a través de bonos para dólares para poder pagar. Eso era un montón de plata también, ¿eh? Y el ITI. El ITI, sí, el ITI fue derogado, claro. El ITI también, que fue derogado. No obstante, hay propiedades que les cabe el tema del impuesto de ganancia entre el valor de compra y el valor que venden, pero eso celular, es el famoso celular, pero eso bueno, no es un tema de la compraventa en sí, sino que se hace a través de liquidaciones de presentación de declaraciones juradas, ganancias. Es contable, totalmente contable. Totalmente. Pero no hay una retención de escribanía como era el ITI, que estaba obligado el escribano a retener y toda esa historia. No. Pero bueno. Ese impuesto celular supuestamente es un 15% derecho. Después hay que hacer los cálculos de la amortización del inmueble, los gastos. De la diferencia del valor de compra y el valor de venta. Eso fue un disparate que nos dejó Macri en su momento. Un disparate total. Es así. Titulaban que eliminaban el ITI, pero resulta que nos metieron ese que era peor todavía. Y bueno, los muchachos quieren ser buenos. Ale, se nos fue la hora. Bueno, los números de hipoteca se recuperaron. Esperemos que las condiciones sean más accesibles para la gente, que eso es lo más importante. Más acomodadas a la economía argentina que tenemos. Yo creo que si se da una evolución razonable de las cosas como están viniendo despacito, podemos llegar a tener una recuperación más importante. Lo que pasa es que esto no resuelve el déficit habitacional, seguro. Esto es para un segmento nada más. Igual. Y bueno, habrá que tomar medidas en otro sentido, quienes nos dirigen, para poder ir buscando soluciones para que no nos aparezcan estas inundaciones que hacen estrago a 2 fines de semana y que después esté el país corriendo, viendo cómo hace para resolver, porque está la mitad, faltan placas, falta infraestructura, falta un montón de cosas. Pero bueno, eso será parte de otra conversación. Nos vemos, Alejandro. Muchas gracias de vuelta por la invitación, un placer en tu programa. Bueno, gracias, que estés bien. Nos vemos, igualmente. Nos vemos. Chau. Ubiquo, software inmobiliario. Ubiquo, sí. Ubiquo, software inmobiliario. Ubiquo, sistema de administración de alquileres. Intuitivo, ágil y accesible. Ubiquo, evolución permanente garantizada. Ubiquo, a la vanguardia como proveedor de tecnología para empresas inmobiliarias. Ubiquo, encuéntranos en nuestra web ubiquo.com.ar o al teléfono 011 44 95 64 42. Ubiquo, software inmobiliario. El mundo inmobiliario necesitaba un espacio donde capacitar profesionalmente a todas las personas que lo integran. Así nació CAPI, Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cursos dictados por referentes y profesionales del sector. Capacitarte hoy es adaptarte. Contactanos 3512 19 47 54. Búscanos en redes como CAPI Argentina. MQR, más que una radio.